Hola, ¿qué tal amigos? El gusto inmenso de poderles saludar a toda nuestra gente del programa de Mundo Deportivo, de poder compartir con ustedes en sus hogares a través del canal 3 de Cabletica y también poderles presentar a 13 pilares muy importantes de nuestro cantón de San Carlos. Cada quien tiene su propia historia en lo que ha sido el desarrollo de este cantón y también su presencia a nivel de la dirigencia comunal, dirigencia deportiva, pero también tienen un vínculo directo que en este caso se llama Asociación Deportiva San Carlos. En aquel entonces hablábamos del San Carlos Fútbol Club, años donde había un gran protagonismo de don Miguel Sandí, de don Bernardo Robles y también del licenciado Jorge Neri Carvajal, que son nuestros invitados hoy en el programa de Mundo Deportivo. Pero también es importante que podamos decirle a toda la gente que don Miguel es precisamente el anfitrión el día de hoy, quien nos ha invitado al cafecito para poder compartir este programa de Mundo Deportivo, porque estamos en su local comercial, estamos en su zapatería Match. Usted nos va a explicar, don Miguel, porque ya tiene ratico de estar por este lado y sobre todo hay una trayectoria de muchos años en cuanto a lo que ha sido su vínculo comercial con lo que es el tema del calzado. Así que vamos a iniciar con el permiso también de los compañeros, saludando al anfitrión. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches, Denis, muchas gracias por esta entrevista. Desde hace varios días nosotros estábamos muy interesados, por lo menos yo, en recordar todas las cosas que sucedieron en esos años, que fue del año 79, ahí en adelante, con el equipo San Carlos. Y entonces, conversando con Marvin, le decíamos que yo tenía ese interés en dar a conocer a mucha gente que en este momento no sabe ni qué había sucedido, porque lo que yo recuerdo es que el equipo de San Carlos había descendido por unas razones que la directiva anterior pues cometieron algunos errores de ir a jugar un partido a Limón, y en ese partido tenía que ganar Limón 7-0 y ganó 7-0 y San Carlos se fue a segunda división. Entonces todo el mundo salió corriendo y dejó el equipo botado. Solamente Bernardo y algunas personas que quedaron ahí. Recuerdo del que me llevó a mí a la junta directiva, que fue el finado Edwin Rodríguez Peñita, que era un entusiasta del equipo. Ese hombre fue, pues, en realidad que quería mucho a la institución. Y entonces, por ese medio yo llegué y ahí estuve, ahí me aguantaron 4 años. Entonces, yo digo, la verdad es que es bonito recordar esa época. Ya estamos hablando de más de 30 años. Y entonces, yo traté de montar este programa de hoy con Bernardo y con el licenciado, así es que aquí estamos a la orden. Así es, estamos entonces en la zapatería, en este caso, y calzado Match, que aquí lo más interesante es que usted mismo nos diseña y nos hace los zapatos. Y para decirle a la gente, es un punto comercial muy interesante porque está en este caso costado norte de la escuela Juan Chávez, como para explicarles de otra manera, detrás de la escuela Juan Chávez, así que es sumamente céntrico. Licenciado Jorge Neri Carvajal, un gusto inmenso poderlo tener a tan buenos amigos como lo es Bernardo, como lo es Jorge Neri y don Miguel, que quizás lo conozco un poquito menos, pero por allá chocamos y coincidimos cuando se daban los pasos para la construcción del Colegio de San Martín, que fue pionero, que fue la cabeza también, y que ahora podemos tal vez hablar un poquito de eso. 30 años atrás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas anécdotas? Pero ese momento también serviría como fortaleza, como base para lo que vendría poco después, porque tuvieron que recuperar una institución que parecía que quedaba en el camino, y poquito tiempo después San Carlos iba a llegar a ser un gran protagonista a base de selección nacional, ya años después, pero hubo que, como dicen, regar una semilla en este caso. Buenas noches, don Jorge Neri. Sí, buenas noches. Realmente es satisfactorio estar con estos amigos aquí, con usted conversando. Recordar es vivir. Y hoy estamos recordando esa historia, el por qué el San Carlos es lo que es hoy en día. Hace un minuto le preguntaba yo, extracámaras, a Bernardo y a Miguel,
que uno se asombra de darse cuenta los grandes jugadores que salieron de esos equipos que nosotros tuvimos la dicha de ayudar a que se desarrollaran. Y también los grandes dirigentes que habían en la Junta Directiva en ese entonces. Eso, yo era representante en la Federación Costarricense de Fútbol, ahí fui tesorero, secretario general, vicepresidente, manejé la Comisión de Selecciones Nacionales, y todo eso obedeció a un principio que Bernardo Robles me enseñó aquí, que era el principio de la lealtad, y que aprendí años después cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, me dijo una vez una frase: la lealtad, presidente Carvajal me decía, es la base del éxito de todo dirigente deportivo. Y estos son valores que hoy en día como que no se dan en la sociedad costarricense. Y eso fue lo que nos permitió a nosotros tener un gran equipo. Un respeto grandísimo entre el presidente Robles, que sabe en ese entonces, la Junta Directiva, y yo que hacía el trabajo en San José como representante. En esa época no habían celulares, en esa época nos comunicábamos de una manera diferente, entonces la comunicación era muy difícil. Imagínense que yo me venía de San José a las 4 de la tarde, tener reunión de Junta Directiva, y salía de regreso a San José a las 2 de la madrugada para llegar allá a las 4 de la madrugada y al día siguiente estar en la Universidad de Costa Rica a las 7 de la mañana. Ese gran esfuerzo y esa gran energía sacaba uno por esos conceptos de lealtad y de respeto mutuo que existía entre Junta Directiva, representante de la Federación, y hacía que también los jugadores fueran recíprocos en ese gran respeto hacia todo lo que era la institución del San Carlos. Sí, me sirve de preámbulo para saludar a don Bernardo Robles, quien ha sido uno de los presidentes de la institución que por lo menos tiene tan buen concepto, ¿verdad? Que se habla de la gestión de Bernardo Robles en su paso por la presidencia. En ese entonces el fútbol era diferente, hablando del tema de la estructura administrativa. O sea, en aquel entonces no había como el día de hoy, grandes patrocinadores, sumas millonarias que te da una empresa de televisión, que te da una cooperativa, etcétera. Pues el manejar, el administrar un equipo de fútbol 30 años atrás, estamos hablando a compañeros acá con contemporáneos del año 1979, el fútbol daba pasos que vale la pena también rescatarlos. Don Bernardo, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos a este programa. Yo creo que nos llevaríamos aquí, no sé si 8 días o más, para poder uno hacer remembranzas. Pero lo importante es el tema que se está entrando. Es mucho diferente. O sea, hay una distancia enorme. Hablar uno de la administración que se da hoy día y la que teníamos nosotros. Yo recuerdo, por ejemplo, de compañeros que nos cuadrábamos, como decíamos, en las boleterías a cobrar sin ningún complejo, que salíamos a pedir a las comunidades. Ahorita estaba contándoles yo a Jorge Neri y a Sandy que una vez fui y el finado pariente, don Luis Gamboa, paz descanse, me regalaron una novilla en la palmera. Y ahí fui yo con otro compañero, no recuerdo quién, a soguearla. Bernardo Robles, presidente. O sea, no habían complejos de eso y se trabajaba con mucho cariño, con mucho amor. Y como dice la gente de antes, con las uñas. Pero bueno, lo importante es que la dedicación que uno le daba, el cariño que uno le ponía, y yo pienso que las cosas salieron muy bien. Lo que mencionaba Jorge Neri antes, a mí me encantaba porque se armaban unos pleitos, hablando no de pleitos a golpes, sino discusiones de compañeros, que ahí es donde se aprende. Llegaba Jorge Neri, llegaba William Corrales, Marcos González. Marcos González, solo para disculparse que llegaba tarde, ocupaba media hora, imagínense. Sí, es cierto, ¿no? Y una discusión entre Jorge Neri y William Corrales había que dedicarles mínimo 25 minutos y pararlos, porque si no podrían parar en otra cosa, ¿eh? Ahí es donde uno aprende. Yo recuerdo que yo llegué, imagínense, el presidente de San Ramón era Guillermo Vargas Roldán, el presidente de Cartago era Villanueva Badilla, pero el viejo, el tata de quien es diputado hoy día. En Saprissa estaba por ahí don Jorge Guillén, don
Yankelewicz, en Heredia nada menos y nada más que Isaac Sasso, en Alajuela nada menos que Roberto Chacón, y Bernardo Robles de San Carlos, man, con botas de hule y amarraba el caballillo ahí en la federación. Ahí es donde se aprende. Y yo sí quisiera destacar de que nosotros sentamos precedente. En aquel entonces Jorge Neri, representante, y después tuvimos a José Joaquín Acuña, y sentamos precedentes porque se nos respetaba. Recuerdo una vez que llegué a una reunión y entrando nomás, don Roberto Chacón me metió un papelito en la bolsa. Y seguimos y se inició la sesión y yo saqué el papelito y decía, Bernardo, hay que votar tal cosa, ¿verdad? Cuando vino la votación yo voté en contra. Y terminando la reunión llegó y me abrazó y me dice, lo felicito, porque usted es muy sincero. Entonces le dije, no, es que yo cuando salgo de San Carlos, si traigo una decisión de la Junta Directiva, la respeto. Y si no, del Puente La Vieja para allá, yo soy el que tomo las decisiones. Pero no así. Recuerdo una vez que un compañero aquí, no vamos a decir nombres, para poder tomar una decisión afuera, tuvo que reunirse 3 veces de camino, no sé con quién. O sea, esas son cosas que a mi criterio, nosotros en ese entonces sentamos precedentes. Y mandamos, por un tiempo nosotros mandamos los equipos llamados pequeños en el país. Limón, Punta Arenas, San Ramón, San Carlos, etcétera. Porque llegábamos y sabíamos que eran tantos contra tantos. Los pequeños contra Saprissa, Heredia, Alajuela, etcétera. Y así mantuvimos un gran tiempo en donde, no por decir que los equipos no, eran que las decisiones las compartíamos y en común acuerdo, o sea, porque era para bien de todos los equipos a los cuales nosotros representábamos. Estamos compartiendo el programa de Mundo Deportivo en el canal 3 de Cabletica desde la tienda de calzado Match. Estamos acá, costado norte de la escuela Juan Chávez. Como dice don Miguel, calzado que se prepara acá a mano. Fabricado a mano, Denis, de las pocas zapaterías que quedan ya en Costa Rica, porque ya la mayoría es fábricas. Yo quisiera agregar algunas cositas más, tal como la confianza que me dieron a mí, porque el entrenador que en ese tiempo fue don Álvaro McDonald, que también yo tengo unas palabras de Bernardo, que dijo una vez, dice, yo lo traje y yo lo puedo mandar otra vez para la casa. Sí, por alguna cosa ahí que sucedió. Y entonces Álvaro me tenía mucha confianza a mí y siempre pedía que yo fuera el delegado cuando salíamos. Entonces eso a mí me satisfacía porque iba a pasear y iba con los jugadores, iba a ver los partidos y eso para mí era muy bonito. Y entonces, y de veras, cuando no ganábamos empatábamos, pero casi nunca perdíamos. Y gracias a Dios, y nosotros los años que estuvimos, participamos todos los años en las pentagonales y hasta subcampeones una vez, ¿va? Así. ¿Cómo se presionaba a los técnicos ahora que se toca este tema de McDonald's? Porque, por ejemplo, hoy en día hay una exposición fuerte en redes sociales, en medios de comunicación, radio. En aquel momento no había una televisión local acá en San Carlos, del cual le permitiera tener un acercamiento al aficionado de estar presionando fuera tal técnico. O sea, en este caso la máxima presión era directiva hacia el entrenador. Sí, y todas las semanas el director técnico se reunía con la junta directiva, él iba a entregar su informe y se armaban sus discusiones ahí con el entrenador. A mí no se me olvida una vez que jugando en Guadalupe contra San Miguel, Álvaro McDonald hizo unos inventos ahí en el equipo y no nos dio resultado, perdimos 1-0. Y cuando llegaba el lunes aquí, yo mismo le dije, Álvaro, yo veo que el asunto no está bien, porque si fulano de tal en ese tiempo estaba un jugador que era central, el que tuvo la liga, el que fue a Italia 90, Flores, lo puso de centro delantero. Y entonces ahí
Tuvimos un pequeño choque con Álvaro por eso, pero así era como se manejaba. ¿No recuerdan cuánto ganaba un técnico, cuánto ganaba un jugador en aquel entonces? Porque me imagino que hablar de esos salarios eran números increíbles. Bueno, eso de salarios se encargaba Bernardo Robles, Jorge Tete Vargas, sí, y Héctor Murillo. Era una argollilla que había entre los tres y que ellos se repartían lo que era de contratar jugadores con el entrenador y de pagar salarios. Entonces de eso a nosotros casi no nos tomaban en cuenta mucho de eso. Claro, qué interesante. Dígame, don Jorge Neri. Pero a Roger Flores, a mí me tocó que hacer la compra de la ficha de Roger Flores en la cantina La Macarena en Sagrada Familia, en 5,000 colones se compró Roger Flores, y Marcos González iba autorizado por Bernardo a comprar, y yo le decía, compremos la ficha por vía en 10,000 colones, y no quiso, nunca me quiso apoyar, y luego fue todo, jugó con Saprissa, jugó con Alajuela, el capitán de la selección nacional en Italia, un jugador traído desde San Carlos. Y aquí salieron grandes jugadores. Denis, pero ahora que Miguel menciona, cuando nosotros trajimos a Roger aquí, Roger jugaba de centro delantero con Sagrada Familia. Por eso McDonald se le ocurrió ese día y lo puso de centro delantero. Sí. Roger... Y si hablamos de 5,000 colones, en ese momento era plata. Sí, por supuesto. Pero Roger era centro delantero con Sagrada Familia. Entonces... aquí vino y yo creo que fue McDonald o el finado don Antonio quien lo puso a jugar de central. Qué interesante, porque a veces uno se pregunta cómo llegaron esas figuras a este equipo de San Carlos, ¿verdad? Y hay toda una historia. Por ejemplo, ustedes me están contando el detalle de cómo fue esa negociación con Roger Flores, donde tuvieron que irse a reunir, porque Roger hasta el día de hoy es un ícono de... Decirle, es que lo que le decía antes, yo creo que necesitaríamos 8 días seguidos y para ir, aquí hay que robarse el show, el programa no sé cuánto ocupa, pero por ejemplo, nosotros, bueno, en mi caso, McDonald, la junta directiva decidió, bueno, hablemosle a McDonald. Entonces Bernardo Robles fue y McDonald trabajaba en el CNP. El oficio de McDonald era ahí escoger frijolitos negros, quitarle los terroncitos y todo eso y vender ahí, en un mostradorcito como ahí. Yo llegué y le dije, McDonald, soy el presidente de San Carlos, traigo la autorización de la junta directiva para que usted sea entrenador de San Carlos. El hombre casi se muere del susto. Y se quedó viéndome, como era McDonald, me dice, sí me voy. Y McDonald llegó aquí, cogimos el equipo en segunda división y el otro año fuimos campeones, o sea, ingresamos a primera división. ¿Cómo era ese tiempo el tema disciplinario? Porque mucho se ha marcado siempre que el jugador, si era fiestero, que si lo veían en algún lado, que entonces ya le llegaban a dar las quejas a los directivos, porque a mí me hace mucha gracia, tiempito atrás, yo creo que estamos hablando de unos 10 años atrás, yo he tocado mucho estas historias con Renko Hernández o con Hugo Jiménez y eran un desastre, ¿verdad? Le cuentan a uno unas historias de vida sumamente, que hoy serían satanizadas totalmente, ¿verdad? Pero en aquel momento había tanta disciplina de por medio como se exige hoy en el fútbol, en este caso, don Jorge Neri. Bueno, yo creo que la conducta del jugador siempre ha sido la misma. El problema es que cuando se es joven y se tiene mucha fama, no saben manejar la fama y se caen en excesos que luego repercuten en la vida de adultos, y por eso es que muchas veces los jugadores de fútbol terminan sin capital propio, porque no supieron manejarlo. Y creo que las llamadas tortas de los muchachos de aquella época, de Hugo, de Renko, de Coco, son las mismas de las de ahora. Lo que pasa es que ahora se le da más publicidad porque hay más divulgación por los medios de comunicación. Pero el tema de disciplina obedece a un factor personal de cada uno, o la disciplina que ponga un entrenador o que ponga una junta directiva. En esa época el equipo de San Carlos sí tenía muchos valores, se exigía mucho respeto, y bueno, eso ya lo manejaba Bernardo Orsos. A mí, yo estaba en la Federación de Fútbol y me tocaba la parte diplomática, política del deporte nacional. Por eso cuando Bernardo Robles habla del liderazgo que tuvo el equipo de San Carlos, sí fue muy grande. Fue tan grande que el compañero mío que me ayudaba en la Federación de Fútbol terminó siendo ministro de Agricultura de nuestro país, José Joaquín Acuña. Era un equipo muy bien formado que teníamos, que nos respetábamos los tres,
junta directiva, los representantes allá, y nunca tuvimos discrepancias. Había una lealtad muy grande y eso nos permitió que Costa Rica, por ese grupo pequeño, fuera por primera vez a los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Luego volviera a los años 84 y fue el equipo base, dirigido por esos equipos pequeños, que fue al Campeonato Mundial Italia 90, y nadie ha hecho una historia de por qué se dieron esos factores. Era un grupo liderado por el doctor Melvin Lobo Cavallini, que era el presidente de la Fede de Fútbol, este servidor que era el secretario general, y habíamos tomado, por así decir, el liderazgo de la Federación de Fútbol, y cambiamos la historia del fútbol de Costa Rica y nadie se dio cuenta. La cambiamos de una manera diplomática, política. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaba que los equipos pequeños se promocionaran. Yo recuerdo las grandes discrepancias que tenía yo con don Enrique Hueler, con don Isaac Sasso y Roberto Chacón Murillo, que me lo decían y hoy lo cuento, la primera vez que lo cuento, es que usted es muy joven, usted no sabe nada de fútbol y usted nos va a encarecer los equipos de fútbol, porque una vez que vayamos a un campeonato del mundo, los jugadores de Costa Rica van a valer mucho y nosotros no tenemos cómo pagarlos. Y yo le decía lo contrario, mire, lo que va a suceder es que cuando vayamos a un campeonato del mundo, va a ser tanta plata que vamos a tener ustedes cuando ven a un jugador, que con eso se compran 5, y se dio lo que yo decía en esa época. Pero yo tenía en esa época 25 años, 26 años, y yo estaba peleando con gente de 60 años, contra Jorge Luis Villanueva Odilla, exdiputado y expresidente del Congreso, Roberto Chacón Murillo, exdiputado, Chaco Sasso y Enrique Hueler. Casi no tenía enemigo yo, solo me faltaba el Espíritu Santo que se fuera en contra mío. Pues está acostumbrado, Reneri, todos los años, ¿verdad? Siempre le han tocado barreras fuertes en el camino. Tengo 3 preguntas, no sé si a nivel de esa generación ustedes me pueden ubicar o decirme si ando un poquito perdido, porque siempre me han quedado esas 3 situaciones. Una, el tema William Ávila. ¿Cómo recordar un poquito? Porque cuando hablamos de la figura de William Ávila, yo creo que ya empieza a aparecer, por ahí me lo mencionaron, y todavía hoy hay una presencia de que William Ávila es de lo mejor que ha pasado por esta institución, por el equipo de San Carlos. Después me preguntaban a mí, hace algunos días me hacían la consulta, que si alguien recordaba cuál fue el primer patrocinador en poner su marca en el uniforme de San Carlos. Y bueno, por ahí hemos andado, hemos patinado, que si fue la Café Rey o no sé, tal vez algunos de ustedes me puedan ayudar también con este tema, porque estamos ubicándonos por aquella generación donde aparece William Ávila, estaba el tema de Sancho también. Y el otro tema, Diablos Rojos. ¿Quién llamó en aquel momento a los Diablos Rojos? No sé cuál me puede ayudar con esto. Vamos aquí, todos podemos compartirlo. Bueno, el tema de los Diablos Rojos, se nos ocurrió un día hacerlo y lo tomé más que todo buscando el eslogan. A mí siempre me ha gustado el eslogan. Bernardo me encarga un día que le diseñe el logotipo del equipo de San Carlos. Entonces tenía la suerte de tener una oficina yo de abogado recién graduado frente al edificio Numar en San José, contigo en la antigua embajada americana. Ahí conocí a uno de los mejores artistas actuales de Costa Rica, que se llama Rodolfo Stanley. Para que se den cuenta, cada cuadro de Stanley hoy en día vale $25,000. Fue el que diseñó el logotipo de la Tortirrica y él diseñó el logotipo con este servidor del San Carlos actual, basados en la idea de la bandera corea del yin y el yang. O sea, usted coge el escudo coreano, le da vuelta para un lado y es lo mismo. Y coge el escudo de San Carlos y lo pone al revés y sigue siendo el mismo escudo. Ahí salió ese escudo del equipo de San Carlos. Y los Diablos Rojos se me ocurrió un día con el gran caricaturista costarricense Hugo Díaz. Y entonces le dedicamos a un Hugo Díaz que nos diseñara algo y hablamos de los Diablos Rojos porque no había sobrenombre y porque anteriormente don Oscar Alvarado le decía el Real San Carlos. Y nosotros de Real no teníamos nada porque éramos puro piso de tierra. Pero de Diablos sí teníamos algo porque era color rojo. Y pagamos a hacer la primera calcamonías, la financió Chaco Sasso, que era el sponsor de la Sancho, de los Diablos Rojos. Esa era la parte, y ya Bernardo conoce el resto. Sí, porque creo que me están dando la respuesta, porque yo tenía la duda. Sancho, Café Rey. El primer patrocinio que nosotros tuvimos fue con Sancho. Y recuerdo que había una discoteca aquí, o discomóvil, discoteca, Calipso, de Carlos Ruiz. Ahí invitamos a don Isaac Sasso y ahí se firmó el primer contrato.
Y ahí fue donde el finado Jorge Vargas, en paz descanse, le faltó al respeto, le decía Chaquillo. Chaquillo, seas, ¿verdad? Una palabra que usaba, que no se puede decir acá. Después tuvimos otro gran patrocinio que fue Café Rey. Excelente, con don José Mora, una calidad de persona. Pero sí, yo recuerdo que, volviendo a lo de antes, que era un asunto familiar, o sea, las juntas directivas, Denis, y yo quiero hacerlo público aquí. A mí nunca me ha gustado mandar, ni en mi casa. Mi casa, la doña sabe que ella es la que manda. A mí me ha gustado siempre que los grupos donde yo estoy nos comuniquemos y que las cosas se decidan por mayoría. Y nosotros tuvimos juntas directivas muy heterogéneas. Recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba, repito, William Corrales en una junta directiva, Marco González, Ronald Rojas, pero teníamos gente tan humilde como, por ejemplo, el finado Carlos Zamora, que yo le dije a Carlos Zamora una vez, si yo tuviera el carácter que él tenía, hubiera sido presidente de la República posiblemente, porque salía uno con Carlos Zamora aquí para afuera y todo el mundo lo conocía, con todo el mundo hablaba, con todo el mundo bromeaba, y era una calidad de persona. Entonces las juntas directivas había que tener gente pensante y gente también que ejecutara, y en ese sentido no había ahí nadie más que nadie. Tuvimos juntas directivas de 14 a veces, y a mí me tocó riquísimo, anécdotas riquísimas. Por ejemplo, yo tuve a don Félix Rodríguez de directivo, en paz descanse, bravísimo. Tuve a don Charles Arroyo, que ese era un vacilón. Tuve a don Óscar Ugalde, que me lo topo y nos abrazamos, o sea, eso era importantísimo, ¿verdad? Tuvimos al finado Fabio Araya, una anécdota famosísima con el finado Tete Vargas, ¿verdad? Llegó una vez y dio un informe, dijo, si no castigan a fulano tal, me voy ya, y se paró el finado Jorge Vargas y le dijo, señor, esa puerta estaba abierta cuando usted entró y está abierta para que salga, y se paró, dijo buenas noches y se fue. Pero repito, había que trabajar pensando en que la parte económica era lo más difícil. Y yo me atrevo a decir, Denis, que antes era mejor la disciplina que ahora. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos equipos acá en San Carlos, y a mí me da lástima, y eso que me lo entiendan, a mí me da lástima de llegar al estadio a veces y encontrarse uno con que el equipo tiene 2 o 3 jugadores titulares de San Carlos. Y nosotros tuvimos equipos aquí, y le puedo decir, no me lo está preguntando, pero le puedo decir, nosotros tuvimos jugadores de Pital, tuvimos jugadores de La Fortuna, de La Tigra, de Venecia, de Zarcero, de Laguna. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos gente de Pital viendo el equipo, teníamos gente de La Fortuna, teníamos gente de La Tigra, tenemos gente de Venecia, que en primer lugar por el equipo y en segundo lugar por ver a la gente que eran de esos distritos. Y eso se ha ido perdiendo. Entonces, a veces dice uno, bueno, usted sabe que hay gente que tienen mucha cancha, por no usar el otro término, y la gente que viene sobre todo de los distritos pues tienen que acomodarse a veces al sistema que ya tiene implantado un equipo. Pero yo me atrevo a decir que antes, como dice Jorge, haciendo sus excepciones, gente que tal vez venían de otros equipos, pero me da la idea que se mantenía más disciplina, y tuvimos entrenadores que sí eran muy muy exigentes. Sí, algo decía antes don Jorge Neri Carvajal, y era que el tema de la juventud, porque ya hay años de por medio, pero ustedes todavía están relativamente jóvenes, y así hablamos de 30 años atrás, ustedes podían estar entre los 20 y los 30 años por ahí dirigiendo a esta institución. Don Miguel, yo creo que se está cumpliendo su objetivo. Nos metimos en una conversación y hemos profundizado y nos hemos emocionado con este tema. Sí, Denis, en realidad que son recuerdos muy bonitos, porque hay muchísima gente que no se ha dado cuenta o que no sabe cómo pasó esos años. Recuerdo que Bernardo muchas veces
llegaba y decía una cosa y en realidad nosotros le poníamos atención a él. Siempre fue el presidente y todas las cosas que él nos decía, si nos parecía, tuvimos algunas veces que votar en contra de él, pero la mayor parte de veces la situación de la junta directiva era muy bonito, en realidad era muy bonito. Hay veces, eso sí, había veces que nos daba a la 1 de la mañana, pero se trabajaba, se hacían las cosas bien y uno se siente satisfecho ya con lo que ya pasó, que gracias a Dios se dio, porque a mí no se me olvida cuando San Carlos campeonizó en segunda división, que fue el primer año que yo estuve, yo no pude, es decir, siempre salía delegado y esa vez no pude salir porque tenía un compromiso en la Cruz Roja en San José y no me di cuenta ni cómo había quedado. Yo sabía que si nosotros ganábamos, campeonizábamos. Y estaba jugando San Carlos con Sagrada Familia, creo que era, y ganamos 3-2 y Turrialba empató con Durpanel 0-0 y entonces nosotros campeonizamos. Eso fue para mí, después de que salí de ahí, eso para mí fue la felicidad más grande que yo sentí de ver que en realidad se había hecho lo que menos se imaginaba uno, porque era muy difícil y sin embargo se dio y ya entramos a la primera división y ya el equipo cambió totalmente, es decir, ya con gente nueva, ya Álvaro pidió hasta unos heredianos que vinieron a reforzar el equipo. Y por ahí andamos. ¿Se perdió esa pasión o todavía de pronto vas al estadio, le das seguimiento al equipo? Yo tengo mucho tiempo de no asistir al estadio. Ahora últimamente como que uno siente algunas decepciones de ver que el fútbol ha cambiado muchísimo. De esos años ahora el cambio ha sido tremendo. Entonces ya para uno ya no es. Es que en esos tiempos se vivía diferente el fútbol. Totalmente diferente. Ahora uno ve los campeonatos y que la gente se alegra porque ganó un campeonato y todo eso, pero no sabe uno por debajo cómo andan las situaciones. Claro que por ahí queda pendiente el tema de William Ávila. No sé si alguno maneja alguna historia interesante de don William Ávila. Y esa pregunta se la hago yo por lo general a todos los dirigentes. Después de que hay tanta entrega, después de que hay tanto sacrificio hacia una institución y muchas veces uno no busca el reconocimiento, que lo echen para arriba en este caso, pero también hay muchas injusticias de por medio, entonces muchos dirigentes se desaniman. Bernardo es uno de los que ha llevado a Pablo y ahí lo ve uno todavía que llega al estadio. Más de una vez he sido testigo que se pega uno que otro colerón y dice no vuelvo al estadio y al partido siguiente ahí lo veo ahí temprano que llega ya al estadio. Son cosas bonitas también que han marcado a don Bernardo. William Ávila, ¿recuerda, Jorge Neri? Mire, ahora que ve uno el fútbol moderno, que ve televisión y que ve el Barcelona, a quienes no vieron a William Ávila pueden ver a Iniesta, pueden ver a su jugador de Barcelona. Ese era William Ávila. Fue un jugador excepcional, que si estaría hoy en su carrera deportiva San Carlos, podía haber hecho los millones que quisiera. Es un jugador que pudo haber jugado en Europa, pero recuerde que Costa Rica se da a conocer en el mundo después de Italia 90, todo ese proceso que le conté anteriormente. Y es cuando empieza Costa Rica a exportar jugadores. Y hoy yo veo jugadores como Brian Ruiz, como Campbell, y realmente William Ávila era excepcional. Desgraciadamente le tocó a él un momento histórico donde no se exportaban jugadores, como le tocó a Rolando Villalobos, como le tocó a Chirimba Rojas, a Juan José Gámez, a Yuba Paniagua, que son íconos del fútbol nacional. Y yo recuerdo cuando yo recién llegaba al equipo de San Carlos y vi a ese jugador y me decían, es de quebrar el palo, y yo decía, pero no puede ser que sea tan bueno. Y era verlo, y que nosotros que manejábamos el camerino, que compartíamos como ellos, se daba uno cuenta lo que corría un jugador como William Ávila. Exactamente, fue el primer jugador que va con Antonio Moyano Reina a Moscú 80. Y realmente luego tuvieron seleccionados como Elmer Picado, como Víctor Rojas, además tenemos muchos seleccionados, Pablo Chacón, en la selección nacional. Y hay una cosa que acaba de tocar don Bernardo Robles.
Un día estaba Toribio Rojas y lo nombran seleccionado nacional. Y yo estaba en el Estadio Nacional, estaba en la Federación de Fútbol, y me dice Toribio delante de los periodistas: usted es el culpable que yo esté aquí. Y en el tono que lo dijo yo me asusté. Y cuando terminó el partido dice: usted es el culpable porque usted fue el que me dio una beca cuando estaba don Gonzalo Raventós de presidente del Comité Olímpico, y yo fui a México y con eso me hice entrenador. Y con esa beca me vine a San Carlos y armamos todo el equipo de Pablo, Enrique, William Ávila, Alme Picado, Tigre López, todos esos jugadores, que luego fue el gran equipo de San Carlos. De ahí que la virtud que tuvo esa junta directiva de esa época fue que hizo un experimento que, si en el deporte funcionó una vez, sigue funcionando otra vez. San Carlos hizo un equipo 90% sancarleños. Eso hizo que el pueblo de San Carlos se identificara totalmente con el equipo. Por eso no habían tantos sponsors, no habían patrocinadores, sino que la gente venía de Quebrada del Palo, de Pital, de Agua Azul, de Boca Arenal, a ver a los ídolos de sus pueblos. Y eso llenaba el estadio. Por eso cuando San Carlos empieza a jugar de noche, una vez que se podía los lunes, la gente venía. Y fue el equipo de San Carlos el que metió de moda que los lunes fueran fiestas en San Carlos, cuando todo históricamente habían sido los viernes. Vea cómo el deporte, que es el fenómeno social más importante del nuevo milenio, tiene todos los vicios propios de la sociedad y todas las virtudes de la sociedad. Y el equipo de San Carlos de esa época, la junta directiva, transformó un equipo 90% sancaleños y fue grande. Y si una vez se hizo, se puede volver a hacer. Es muy fácil armar un equipo comprando figuras en el extranjero. Hablo del extranjero después de Puente la Vieja para allá, que se compra pasaporte. Pero hay una cosa que me preocupa, que dijo Bernardo. Bernardo habla de tiempos muy idos. Bernardo, tan viejos estamos nosotros. Ya me está preocupando. No. Me preocupa eso que usted dice. Yo se los aclaré antes, que ustedes estaban muy carajillos cuando tomaron eso de las dirigencias. Bernardo, ¿usted le tocó trabajar con Toribio? Me parece, porque imagínense que estamos hablando del 79, yo nací en el 78 en aquel momento, pero por lo menos por lectura, en este caso, por entrevistas, por pláticas, cuando se habla de Toribio Rojas, creo que estamos hablando de uno de los técnicos que más proyección y participación le dio al jugador netamente sancarleño. Lo que pasa, Denis, es que hace poco mencionaba yo a un grupo de amigos, estábamos hablando de esto. Yo anduve, como dice uno, detrás del equipo desde Liga Nacional. Y entonces mucha gente habla de que Julano es tal y el otro, y a veces de repente no ha jugado ni en primeras. Por eso yo a veces, ahora que hicimos la despedida de Juan Alberto Barbosa, paz descanse, mencionaba algunas cosas históricas, porque aquí desde Liga Nacional lo que se decía es: ir a San Carlos da miedo, en el sentido de equipo. Y nosotros tuvimos aquí un equipo en que los jugadores mencionaban: es que después del Puente de la Vieja hay que cuidarse, porque venir a jugar a San Carlos era un equipo de respeto. Y nosotros sí tuvimos un tiempo en que era casi una idea o un propósito, más que todo, de la junta directiva, de tener gente, en su mayoría, que fuera sancarleña. No con esto vamos a quitar mérito a los jugadores de afuera. Nosotros tuvimos excelentes jugadores y podríamos mencionar. Y un aspecto que nosotros le dimos mucho énfasis fue cuando se traía un extranjero, era a jugar. O sea, yo siempre he criticado: ¿cómo es posible que X equipo traiga un extranjero a prueba? ¿Quién fue el primero? ¿Quintanilla? No, nosotros tuvimos aquí muchísimos extranjeros y muy buenos, de muy buena calidad. Quintanilla es uno quizá de los mejores. Lamentablemente pues tuvo un accidente ahí, que yo creo que Miguel tiene culpa ahí por los ojos perdidos. No, esos son bromas. Pero sí, extranjeros que venían a jugar, o sea, traer un extranjero a prueba y que haga una pretemporada y que después de esa pretemporada haya que devolverlo porque no sirve, por Dios. Pero sí, yo recuerdo que nosotros fuimos, y nunca se me olvida, recibimos aquí a Eduardo Quintanilla, a Coutinho y a Helio Rodríguez. Los tres llegandito nomás. Se lo fui a presentar al Finado Tete a su negocio,
y a la salida los agarraban a tomatazos y le tiraban puños de maíz. Y el finado Tete era una persona muy bromista y cuando iban a salir les digo, señores, aquí todo el mundo sale con las manos arriba. Y los tres iban en fila con las manos arriba. Y a la salida me dicen, don Bernardo, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces ya les expliqué. Y después a Eduardo Quintanilla, el finado Jorge Vargas, le puso una vez 2 sacos de maíz en la espalda y cayó debajo de los sacos, ¿verdad? Pero eso era lo que se vivía aquí. O sea, que uno traía un jugador y a los 3 días ya se sentía como en casa. Pero bueno, de todas formas, yo creo que uno vive recuerdos, como dice Boraneri, y la gente dice que todo el pasado hay que añorarlo y que es el mejor, pero yo creo que sí, a veces hay que hacer un paro en el camino, poner la barba en remojo y sí, pues alabar el buen trabajo que hacen las juntas directivas, el buen trabajo que hace el equipo, pero me da la idea, Denis, que no nos hemos entrado en el tema, pero me da la idea que nosotros debiéramos de retomar el hecho de dar más énfasis al jugador sancarleño. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimo recurso en la región. Bueno, muchachos, don Jorge Neri me pide la palabra. Vamos a terminar la anécdota de los 3 extranjeros. A mí me mandó Bernardo Robles, la junta directiva, a Tegucigalpa, Honduras, a que buscara a esos 3 jugadores. Y allá los contactamos, nunca los había visto. Me mandaron un día a Tegucigalpa, yo era que conocía, había salido más porque estaba en la Federación de Fútbol, y vinieron aquí y los 3 nos dieron grandes frutos, Bernardo. Fueron 3 extranjeros excepcionales que tuvimos acá nosotros. No nos equivocamos, por eso tiene razón don Bernardo Robles cuando habla. Fueron 3 extranjeros que se trajeron a jugar y los 3 nos dieron los frutos. Don Miguel, estamos terminando la entrevista que hemos compartido y que al final el tiempo se nos hizo corto. Ya el tiempo de programa, precisamente estamos ubicados en la zapatería y tienda de calzado Match, aquí costado norte de la Escuela Juan Chávez, como decir, detrás de la Escuela Juan Chávez. Así que, don Miguel, yo creo que es una excelente iniciativa, esa idea que usted había manejado, la hemos hecho realidad y con altos quilates, porque tenerlo a usted, tener a don Bernardo, tener a don Jorge Neri, para mí realmente es un gran honor. Bueno, al menos en el caso mío no es tanto, pero sí me siento muy orgulloso con este par de compañeros que vinieron a darnos pues ese pasaje histórico que es muy bonito. Yo de parte mía muy agradecido de que ustedes estén aquí y en cualquier momento con mucho gusto podemos, como dice Bernardo, podemos pasar 8 días hablando de esto. Sí, yo creo que hay que hacer una segunda parte, porque cada vez que uno se sienta con alguno de estos muchachos, yo les digo muchachos porque los veo muy jóvenes, y sobre todo ahora cuando vemos a don Jorge Neri Carvajal haciendo actividad deportiva, que los resultados son más que, en este caso, evidentes. Gracias también a Mauricio Román, que está a cargo de la producción de El Espacio de Mundo Deportivo, por haberme permitido compartir con estos buenos amigos parte de la historia de nuestra institución sancarleña, de la que hoy es la Asociación Deportiva San Carlos, y en sus principios fue también en este caso el San Carlos FC. A continuación, el editorial con Denis Segura Castro, a nombre de Luxor, el colchón tico más rico, y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Gracias, Mauricio. El saludo de buenas noches para todo nuestro público del programa de Mundo Deportivo, que nos sigue también a través de la señal de Canal 13 de Cabletica. Quiero aprovechar esta sección del editorial del día de hoy para dar énfasis a una muy bonita iniciativa a la cual fuimos invitada, y en este caso vamos a promocionar y vamos a consolidar a través de nuestros espacios de Mundo Deportivo, tanto en televisión como también Mundo Deportivo Radio. Y es que la Asociación Deportiva San Carlos, y en este caso el Ministerio de Educación Pública, con todo un respaldo de la cooperativa Dos Pinos, han logrado ya dar a conocer lo que será la primera Copa Rotativa Dos Pinos, Asociación Deportiva San Carlos y Ministerio de Educación Pública, la cual va a reunir a centenas de niños de diferentes centros educativos del circuito 03 acá en nuestra zona sancarleña, y le dará la participación a nivel futbolístico escolar y, por supuesto, no
no solo lo que será la participación deportiva, sino también las posibilidades que van a tener los diferentes centros educativos. Hoy se nos anunciaba que para el primer lugar o para el ganador de esta primera copa rotativa hay como premio una aula con todos sus pupitres. Imagínense qué beneficio sería para un centro de educación. En buena hora, por supuesto, esto es para beneficio de nuestra niñez, para beneficio del deporte, del fútbol y sobre todo rescatar también el respaldo, el apoyo que recibe la Asociación Deportiva San Carlos, tanto del Ministerio de Educación como también en este caso por parte de la cooperativa Dos Pinos, totalmente matriculada para esta actividad. Así que quería resaltarlo, quería traerlo a través de nuestra sección del editorial de esta noche porque es una extraordinaria noticia, de las mejores que hemos recibido esta semana para poderla compartir con nuestro público del espacio de Mundo Deportivo. Recordarles que Mundo Deportivo llega toda la noche, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche en el canal 3 de Cabletica, y ahora también Mundo Deportivo Televisión tiene un programa especial de un resumen de lo mejor de la semana que se presenta todos los domingos al ser las 8 de la noche en el canal 3 de Cabletica. Así que para despedir nada más desearle lo mejor también al equipo de la U17 de la Asociación Deportiva San Carlos, que el próximo sábado a las 11:30 jugará su segundo encuentro semifinal ante Liga Deportiva Alajuelense, y vamos a esperar lógicamente lo mejor, las mejores noticias y su pase a una final más para el equipo de la categoría U17. Usted vio el editorial con Denis Segura Castro a nombre de Luxor, el colchón tico más rico, y Copinorte, fotocopiado, internet y librería. Usted está viendo el programa Mundo Deportivo gracias al patrocinio de Copinorte, ahora con horario hasta las 8:30 de la noche al costado sur de la escuela Juan Chávez Rojas. A continuación les presentamos Historia del Deporte con Denis Segura Castro y solo en Mundo Deportivo. Bueno, estamos de vuelta con más de nuestro programa de Mundo Deportivo Televisión. Ahora para presentarles nuestra sección de historia, todo lo que acontece y sobre todo los diferentes escenarios, los reportajes, lo extraordinario de la noticia deportiva internacional, de los grandes acontecimientos, lo presentamos a través de nuestra sección de historia. My sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. Signore e signori, la squadra vincitrice della Serie A Team 2011-2012, la Juventus! We are the champions, my friend.
usted vio Historia del Deporte bajo la conducción de Denis Segura Castro. Gracias al patrocinio de Luxor, el colchón tico más rico. Goner, exija calidad, exija respaldo, exija Goner. Pura vida para su motor.